religioso en México, 1938, del doctor Jan Meyer. Este es un libro, una obra publicada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Me permito presentar a quienes me acompañan aquí en la mesa. Se encuentra el doctor Jan Meyer, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara y profesor investigador del CIDE. También nos acompaña el doctor Tomás de Híjar Ornelas, escritor, investigador, abogado y cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, y quien este año recibe el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez en el marco de esta 35ª aniversario de la Feria Internacional del Libro. Y también el doctor Pablo Mijangos, profesor investigador de la División de Historia del CIDE, quien junto con el doctor Tomás de Híjar Ornelas y Juan Carlos Casas García coordinaron el libro La Constitución de 1917 y las relaciones de la Iglesia y el Estado en México. También quiero destacar la presencia del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de nuestro centro universitario, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas noches, doctor. Bueno, sin más preámbulo, quiero señalar que este libro, el cual ya he anunciado, pues tenemos a los dos presentadores y cederé en primer término el uso de la voz al doctor Tomás de Híjar, quien nos hará los comentarios a esta obra, que es la última, la última publicación que tenemos en estos momentos del doctor Jan Meyer. Adelante. Empiezan a correr mis 15 minutos. Doctor Jan Meyer, distinguida audiencia. Presentar este día, lugar y circunstancias, si se pueden llamar arreglos, crónica del conflicto religioso en México, 1928-1938, si era un periplo de circunnavegación que comenzó hace poco menos de medio siglo, una saga libresca en 3 volúmenes, La Cristiada, que dio a la luz pública lo que en su cuna fue una tesis doctoral y pasó a convertirse en una obra clásica en su género. Y de lectura imprescindible para todos los que se quieran iniciar en un capítulo desgarrador para la historia de México, Hispanoamérica y de la civilización occidental. Lo cierra, no porque su autor nos vaya a privar ya de un asunto que hizo suyo en el mejor momento para ello, pero sí porque con la madurez que solo dan el tiempo y las circunstancias nos ofrece ahora lo que en su momento no pudo fundamentar en registros documentales primarios, y ahora sí, tanto por la apertura de archivos como por la copiosa producción que a la saga de sus huellas han emprendido investigadores de todos los ámbitos y tesituras. Lo que ahora tenemos ante nosotros recupera, entonces, lo que comenzó a eslabonar un joven inquieto hace medio siglo, miembro de una generación de ruptura, la del Mayo francés, y que tuvo antes de ocasión de recuperar en el mejor de los veneros lo que sin su osadía quizá se hubiera perdido sin remedio. La versión de hechos, en labios mismos de muchos actores y protagonistas, de lo que entre 1926 y 38 dio pie a la parte más añuda y enfangada de la persecución religiosa en México, pero también de las consecuencias que derivaron de ello al calor de un torrente que necesita una explicación como la que ahora tenemos ante nosotros. En efecto,
si se pueden llamar arreglos, toma por el mango la sartén de una cuestión que rebasa con creces un conflicto local entre instituciones, la Iglesia Católica y el Estado mexicano, en este caso, para colocarnos ante la suerte de un pueblo que, hidratado con la visión sagrada de las culturas de Mesoamérica, se revistió con una versión del cristianismo que superó absolutamente las expectativas de quienes lo introdujeron en el Nuevo Mundo a partir de 1492, bajo el pretexto hermenéutico de justificar una sucesión de tropelías y descalabros que especialmente hoy nos dejan perplejos y condolidos. En efecto, por motivos que no podemos sintetizar aquí, lo que hoy llamamos evangelización sirvió de recurso a los herederos de la cristiandad europea a fines del siglo XV de nuestra era para ensanchar sus fronteras con propósitos muy puntuales. Inicialmente, los de abrir una ruta occidental al camino de las especias, de la seda y de la porcelana, para toparse con lugares y gentes con quienes se pudo redondear la hazaña hasta entonces inconclusa de circunnavegar el orbe y someter a los dicterios hegemónicos horizontes culturales hasta entonces aislados de los suyos. Según mis cuentas, y aprovecho la directa audiencia aquí congregada, podríamos llamar indocristianismo a la síntesis que amalgamó en el mismo crisol de la Patagonia a la frontera septentrional de la Nueva España, con la porción insular de las Antillas de por medio. Eso que nunca tuvo para la visión eurocéntrica lo que de forma tardía pero puntual ofreció en Bolonia el jesuita veracruzano expulso Francisco Javier Clavijero en su Historia Antica del México en 1780. En esta parte del mundo el linaje de Adán tenía las mismas cualidades y virtudes, defectos y vicios que en las restantes, sin descontar los elementos de grandeza y esplendor de las grandes civilizaciones que tuvieron desarrollo y auge en otros territorios del planeta. Argumento el caso de la visión sagrada de los pueblos de indios porque entre 1549, al filo de la hecatombe pandémica que redujo la población nativa al mínimo, dio lugar desde las nuevas leyes de Burgos al reconocimiento, tutela y resguardo jurídico de los pueblos de indios. Entre 1549, y 1812, en el marco de la instauración constitucional gaditana, que bajo las premisas del liberalismo negó tal categoría y echó tierra encima a la visión corporativa y comunitaria, que también embonó con las premisas del Evangelio en su versión más prístina, la de los tiempos apostólicos, pero vivieron durante algo menos de 3 siglos, o coexistieron, ámbitos culturales dignos de todo respeto y que hasta hoy son la linfa de la cultura mexicana, porque los liberalismos, ilustrado y decimonónico, desde las trincheras del altar y el trono, del Estado y de la Iglesia, no tomaron en cuenta ni en serio, como hasta la fecha nosotros. Al grado de gestarse capítulos tan abruptos para la historia como el que terminó siendo la cristiada y sus secuelas. Y es que por pegarle a la Iglesia, el gobierno le pegó al pueblo, ¿no? Si se pueden llamar arreglos, es como lo sostiene su título, la crónica del conflicto religioso en México en la década que va de 1928 a 1938. Desde los movimientos estratégicos que dieron los que entonces tenían facultades para hacer y deshacer. Así fuera atropellando la base social por excelencia, el pueblo llano.
que nos coloca ante la inerme capa de quienes fueron víctimas del conflicto a secas, de las erráticas vicisitudes de una visión totalitaria que mantuvo en esta una forma cesaropapista de ejercer la potestad, que muy poco se inspiraba en el bien común o en los postulados del carpintero de Nazaret. Lo que nos deja ahora el doctor Meyer, a la luz de los hallazgos documentales más recientes y de su modo personal de condensarlo todo, es un filón que abre un socavón a los discípulos de Clio con vetas que ni siquiera habíamos considerado, pues más allá de la visión doliente y apologética que tirios y troyanos dieron a tal lance la cristiada, nos colocan ante lo que aún estamos en condiciones de reivindicar, que no son las instituciones, sino las personas las que justifican y dan ocasión al linaje humano para mostrarse como merecedor de esa categoría que debe tener en la mente y el corazón, en la inteligencia y el espíritu, en la comunicación y en el diálogo, su referente obligado y supremo, si tomamos al pie de la letra, como lo hicieron las culturas amerindias y el indiocristianismo, lo que en el exordio del cuarto evangelio nos comparte San Juan: et verbo caro factum est et habitavit in nobis. Muchas gracias. Muchas gracias, el doctor Tomás de Híjar. Y enseguida le pediría al doctor Pablo Mijangos si nos ofrece sus comentarios, por favor, a la hora del doctor Janine. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, comienzo rápidamente con un agradecimiento pues, al Centro Universitario de Ciencias y Humanidades y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por la invitación a comentar esta magnífica obra de mi colega Jean Meyer. Bueno, como en toda presentación del libro, creo que la pregunta más importante es ¿por qué vale la pena leerlo? Y primero es importante saber de qué se trata, muy grandes rasgos, ¿no? Como ha dicho don Tomás de Híjar, esta obra puede verse como la continuación o el complemento de la obra clásica de Jean Meyer, que muchos de ustedes ya conocen, La Cristiada, que narra la historia del conflicto religioso que sufrió México durante la década de 1920. Aquel libro clásico ya trataba el tema de los arreglos y los años inmediatamente posteriores a los mismos, pero esta nueva obra los desarrolla con mucha mayor amplitud, apoyándose en la documentación que ha ido saliendo de archivos mexicanos y extranjeros durante las últimas décadas, así como en las obras de historiadores jóvenes que han puesto un mayor énfasis en la dimensión internacional del conflicto. Pienso sobre todo en Paolo Balbo e Yves Solís, a quienes el doctor Meyer menciona directamente en la introducción. La obra está estructurada en 10 capítulos que podríamos organizar en dos grandes secciones. La primera parte del libro está dedicada a la gestación y negociación de los famosos arreglos entre México y la Santa Sede, y la segunda analiza el proceso que comienza con el incumplimiento de los arreglos y la reactivación del conflicto religioso desde 1930 y termina con la construcción de un modus vivendi efectivo durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. La obra está escrita con un estilo esencialmente narrativo, sin demasiadas disertaciones historiográficas para especialistas, e incluye numerosas citas extensas de testimonios y documentos de la época, muchos de ellos poco conocidos en México. En este sentido, la obra es también una mina de información muy útil para los especialistas. Dicho esto, vuelvo a mi pregunta principal: ¿qué aspectos del libro me parecen más interesantes y recomendables? Yo subrayaría 3 en particular. En primer lugar, subrayo la fuerte presencia de actores, procesos y referentes internacionales en la narración de una historia fundamentalmente mexicana. Este es un libro que tiene mucho que decir a quienes buscamos leer a México en el marco de contextos globales y transnacionales. Al igual que en otras de sus obras, particularmente las más recientes, Jean Meyer ve a México como un espacio en el que se cruzan fenómenos locales con historias mucho más amplias, y por ello hace abundantes comparaciones que permiten entender cuáles fueron las peculiaridades del caso mexicano frente a otros conflictos que vivió la Iglesia Católica durante la misma época.
Pienso, por ejemplo, en la reflexión que se hace al final del capítulo 3 en torno a la política del Papa Pío XI, Achille Ratti, a quien le tocó ocupar el trono pontificio entre 1922 y 1939, es decir, durante los años en que se consolida la Revolución Soviética, en que Benito Mussolini consolida también su régimen fascista en Italia, en que aparece y conquista el poder el nacionalsocialismo alemán, los años en que el catolicismo francés se divide por el movimiento ultranacionalista y ultraconservador de la acción francesa de Maurras, y en que España atraviesa primero por una dictadura militar, la de Primo de Rivera, y después por una segunda república fuertemente anticlerical, y finalmente por la guerra civil. Digamos que no fueron años fáciles, ¿no? Ya Meyer nos recuerda que el Papa analizó el caso mexicano junto a todos estos conflictos enormemente difíciles y complejos, y nos presenta las dudas del pontífice respecto al mejor camino a seguir. Había que alentar la negociación o la resistencia frente a gobiernos opresivos de la fe católica. Era conveniente que la Iglesia estableciera lazos demasiado evidentes con cualquier movimiento político. En el caso mexicano, nos dice ya Meyer, el Papa tuvo la satisfacción de ver que, a diferencia de los casos italiano y alemán, la apuesta por los arreglos terminó siendo la mejor opción en el mediano plazo. En segundo lugar, me parece particularmente interesante que ya Meyer no habla de la Iglesia y el Estado como actores colectivos monolíticos, sino de entidades sumamente complejas marcadas por la pluralidad y el conflicto interno. Lo dice con toda claridad. Estamos hablando de constelaciones de personas que tuvieron distintas responsabilidades en este proceso. En el caso de la Iglesia, por ejemplo, este incluye un episcopado en el que no había posturas homogéneas, a un enorme número de sacerdotes marcados por sus circunstancias y espacios de acción individual, a los fieles mexicanos pacíficos y también a los militantes que prefirieron morir combatiendo antes que vivir humillados. Y por supuesto también incluye a la Santa Sede con sus múltiples y contradictorios actores, como la Delegación Apostólica en Washington, la Secretaría de Estado, la Compañía de Jesús y por supuesto el Papa. Lo mismo podría decirse del Estado mexicano, donde convivían voces revolucionarias más pragmáticas y moderadas, junto a gobernadores y líderes locales furibundamente anticlericales, quienes trataron de acorralar lo más posible a la Iglesia mediante las leyes estatales sobre el número máximo de sacerdotes y las campañas a favor de la educación socialista y la desfanatización del pueblo mexicano. La complejidad de estas comunidades políticas, de estas verdaderas comunidades políticas, de estas amplias redes de actores individuales y colectivos, marcadas por fuertes tensiones internas, llevan a que ya Meyer matice siempre sus juicios y generalizaciones y también le hace destacar la dificultad y contingencia de cada pequeño paso en el largo camino hacia una paz viable. Y esto me lleva al tercer y último punto con el que quiero terminar mi presentación. Mientras que la cristiana Jean Meyer nos habló sobre todo del conflicto religioso, de sus raíces, de sus características, de las identidades colectivas que generó la experiencia de la movilización y de la guerra, en esta obra nos presenta una historia mucho menos épica, pero quizás más relevante para nuestro presente, marcado por la polarización y el conflicto. Jean Meyer habla aquí de lo enormemente difícil que es reconstruir un marco político e institucional en el que puedan convivir grupos sociales con ideas opuestas y muchas veces odios profundamente arraigados. ¿Cómo se negocia la paz? ¿Cómo se alcanza un acuerdo mutuamente aceptable? ¿Qué condiciones se requieren para llegar a resultados de esta naturaleza? Tanto en su exposición de la negociación de los arreglos de 1929, como en los capítulos dedicados a su no cumplimiento durante el Maximato y a su renegociación pragmática bajo Lázaro Cárdenas, Jean Meyer nos muestra la danza de posturas radicales y moderadas y la constante presencia de soluciones que eran fácticamente imposibles y de propuestas que inicialmente fueron rechazadas, pero que eventualmente tuvieron que ser aceptadas por ambas partes. Dentro de este proceso me llama la atención sobre todo los esfuerzos de muchas personas para impedir cualquier compromiso, así como el constante enfrentamiento entre moderados y radicales, tanto en el campo gubernamental como en el eclesiástico. Unos a otros se tildaron de absolutistas o traidores, unos y otros tuvieron razones fuertes y débiles a su favor, y unos y otros nos demuestran que la historia nunca es en blanco y negro. Como dice Jean Meyer, no se trata de un cuento de buenos y malos, es una tragedia. En este sentido, la obra de Jean Meyer también nos recuerda que la historia tiene mucho de contingente y accidental, que a veces las soluciones imposibles en un momento dado se hacen viables
gracias a un cambio en el contexto que obliga a superar la cerrazón previa y a aceptar, aunque sea parcialmente, las razones del contrario. Al leer la obra pensaba, por ejemplo, en la importancia del conflicto petrolero para alcanzar un modus vivendi en la cuestión religiosa. Creo que tanto Cárdenas como los obispos comprendieron que la colaboración en torno a una meta muy concreta y muy popular, es decir, la defensa de los intereses nacionales frente a las compañías inglesas y norteamericanas, les permitió encontrar un espacio de entendimiento para cimentar un arreglo más duradero y funcional. ¿Qué hubiera sucedido con otro presidente o en ausencia de este conflicto internacional tan amenazante? No lo sé, pero me parece que es una buena provocación para una novela histórica o un ejercicio de historia contrafactual. En fin, concluyo recomendando ampliamente la lectura de esta obra tanto a los especialistas como al público general. Como colega y lector de Jean Meyer desde hace muchos años, tengo por regla leer siempre todo lo que sale firmado por su pluma, empezando por sus artículos semanales en el Universal, y créanme que siempre se aprende algo nuevo. Y aunque me salga del tema que nos reúne, siendo director de la División de Historia del CIDE, no quiero terminar esta presentación sin agradecerle públicamente a Jean Meyer su valiente testimonio durante las últimas semanas en defensa de las libertades académicas y de la supervivencia de nuestra institución, el CIDE. Jean Meyer no es solo uno de los mejores historiadores de su generación, sino un verdadero modelo de colega y ciudadano comprometido por las mejores causas del país. Muchas gracias, doctor. Y alguien que a diferencia de todos nosotros, eligió ser mexicano. Muchas gracias, doctor Pablo Mijangos. Y bueno, antes de pasar con el doctor Jean Meyer, únicamente también quiero señalar que bueno, esta publicación se viene a sumar a una larga historia también que el doctor Jean Meyer ha tenido con nosotros desde que fue director del CENCA, y que desde entonces, entonces a la fecha han salido varias publicaciones conjuntas. Gracias, doctor Jean Meyer. Entonces es una larga historia con nosotros, con la universidad, y que ha tenido la amabilidad, confianza de estar publicando también en nuestra casa de estudios y colaborando también con algunos de los, sobre todo desde la Embajada Francesa, ser el enlace, y bueno, públicamente le agradecemos toda esa tarea que ha hecho en favor de nuestra institución. Bueno, adelante. Muchas gracias. Eso fue hace muchos años, pero yo estoy agradecido con la universidad desde siempre, desde que Juan Manuel Durán, actual rector del CUR, que fue colega mío en el, joven colega, que sigue siendo joven, en el Colegio de Michoacán, fundado en 1979 por don Luis González, que en paz descanse, que es nuestro padrino a todos los historiadores. Concretamente, tengo que darle las gracias a Juan Manuel Durán, porque este libro sale porque tiene el apoyo de la Universidad de Guadalajara. El CIDE tenía la voluntad de publicarlo, pero no tenía los recursos por la austeridad republicana, y generosamente la Universidad de Guadalajara nos dio la mano. Así que es una viejísima historia, es cierto, y bueno, además le debo a la Universidad de Guadalajara el emotivo doctorado honoris causa de 2015. Dicho esto, debo también, aparte de agradecer a Tomás y a Pablo su generosidad, debo recordar a un personaje que a muchos les puede parecer extraño o criticable, o don Salvador Abascal. Don Salvador Abascal, el gran líder sinarquista, en aquel entonces lo hubiéramos calificado de populista por el pegue extraordinario que tenía con la gente sencilla, con el campesinado de México. Don Salvador Abascal, en un libro que publicó, creo que se llama Lázaro Cárdenas, en un libro que publicó, de repente me dedica un párrafo
donde me critica y me reprocha haber criticado los arreglos en mi libro de la Cristiada. Y dice, después me disculpa, en el mismo párrafo, dice, es que este joven francés no podía entender a la sabiduría de la Iglesia eterna al concluir los arreglos. Y ahí me sorprende porque termina diciendo, porque como era un judío converso, sí, era un cristiano muy apasionado como todos los conversos, pero su conversión era tan reciente que no podía entender a la sabiduría de la Iglesia. Después tuve una larga polémica con él para demostrar, hasta la fecha no entiendo por qué lo hice, pero para demostrar que mi familia no era judía, sino eran campesinos alsacianos. Y argumentando le dije, tengo el certificado de pureza de sangre que los nazis dieron a mi abuelo, porque el apellido Meyer efectivamente puede ser hebreo, puede ser latino y puede ser germánico. En alemán significa mediero. Luis González, riéndose, decía, tú deberías llamarte Juan Quintero, porque mediero Quintero es igual, ¿no? Y entonces le dije, desde el siglo XVI, desde que el Concilio de Trento creó los registros de bautizo, los Meyer son cristianos. Ah, sí, pero antes... Como Jesús de Nazaret. Y un amigo del Colegio de México, Rafael Segovia, me dijo, oye, ¿sabes que el apellido Abascal es un apellido de conversos? Entonces le escribí a don Salvador que los Abascales, y me escribe, mire, doctor, le perdono su error. En español no se dice los Abascales, eso es un insulto, se dice los Abascal. Yo nunca dije los Meyeres. Pero sí es cierto, somos descendientes del rabino de Toledo que se convirtió en 1385. Ya dejé de entender a don Salvador. Pero hoy en día debo decir que sí, don Salvador tenía razón en mi crítica. Porque cuando yo escribí la Cristiada, bueno, cuando hice mi investigación, tanto la Iglesia como el Estado, tanto en México como en Roma, tenían los archivos cerrados. Mi investigación empieza en 1965 y cuando el futuro cardenal don Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, me niega los archivos, me dice, es que es demasiado reciente, el último cristero irredento, rebelde en Zacatecas murió en 1941, hace 24 años. Usted no tiene derecho a soplarle a las brasas porque de ahí puede brincar una chispa y otra vez. Bueno, yo tenía 24 años, me indigné contra este señor que le negaba al historiador la entrada de los archivos. Y no me quedó más recurso que la historia oral, entrevistar a los sobrevivientes, y claro, me contagié. Y la indignación general contra los arreglos, quizá no general, pero de muchos. Y yo recuerdo en San José de Gracia estaba entrevistando a un señor, era un domingo en la mañana, y al final le dije, ¿y qué opina usted de los arreglos? Y el señor se puso rojo, y me dijo, mire, yo me confesé anoche y ahora quiero comulgar. No le puedo contestar, porque no podría comulgar. Bien. Recientemente en un trabajo no mío, en una tesis que no se publicó, pero encontré un corrido, algo muy extraño, un corrido que se llama El arreglo religioso, versión grabada por los cancioneros de Sonora, Columbia Records, New York, July 1929. En julio de 1929, los discos Columbia grabaron unos mexicanos que le cantaron ese corrido. Las leyes de la Reforma, que habían sido letra muerta, tomaron vigor y forma al terminar de la huerta. Vino como consecuencia una cruel persecución y no hubo libre conciencia ya ni en la Constitución.
Fue en el año 22 que tuvo principio el mal al decretar la expulsión del delegado papal. Fue en el año 26 floreció la intransigencia al declararse la guerra a la fe de la conciencia. Y en la lucha fratricida por valles, montes y llanos nunca pudo ser vencido la fe de los mexicanos. Es que nuestra religión por la que damos la vida, el alma y el corazón nunca pudo ser vencida. Hoy por eso las campanas repican con tanta prisa llamando a los mexicanos a la iglesia y la misa. Ya no hay tiros ni trancazos, todito está arreglado. Ahora sí puedo casarme por la iglesia y el Estado. Cesó la intransigencia, volvió la paz a reinar, de libertad de conciencia ya podemos disfrutar. México ha reconquistado su gloriosa religión, la fe del gran cura Hidalgo y Morelos y Pavón. Ese corrido es absolutamente extraordinario porque resume todo el conflicto y resume la alegría general del pueblo mexicano cuando al día siguiente de la firma de los arreglos, en junio de 1929, se reanudó el culto público. Hay un testimonio en la biografía del embajador Moro de que ese domingo estaba en Cuernavaca, donde tenía su casa de campo, iba a los fines de semana, y abre las ventanas, que están replicando las ventanas, y voltea hacia su mujer, que creo que se llamaba Margaret, no estoy seguro. Margaret, oyes, ya los mexicanos tienen libertad religiosa. El tema de los arreglos, digamos, es un tema enorme, es un tema que nos llevaría muy lejos. Y yo recuerdo, no lo fui a buscar, pero recuerdo que yo escribí en mi libro de la Cristiada, a propósito de los arreglos, algo de admiración sobre el acontecimiento diplomático y de indignación, diciendo la Iglesia y el Estado, dos monstruos fríos que hacen la paz a costa de los cristeros, de los combatientes. Lo que la apertura de los archivos, hace poco, pregunta de un estudiante de doctorado que me decía: doctor, cuando un archivo que está cerrado de repente se abre, ¿qué se puede esperar? Y yo le contesté con un ejemplo muy malo, que es el archivo de seguridad que el presidente Fox mandó al Archivo General de la Nación desclasificado. Y efectivamente la apertura de ese archivo no nos enseña nada, e incluso es peligrosa porque los expedientes son totalmente llenos de mentiras o de errores o de mala fe o informes inventados por un agente que no hace su trabajo y en su cuarto de hotel se inventa que logró infiltrar una célula de la Liga 26 de septiembre cuando no es cierto, ¿no? Y acusa a algunas gentes de ser miembros y tampoco es cierto. Pero la apertura de los archivos de la Iglesia, que concretamente que está en el archivo histórico del Arzobispado de México, y los archivos romanos, los archivos de la Santa Sede, es una apertura fabulosa y que me obligó a hacer un mea culpa. Este libro, siento mucho, para el gran público es un libro que puede ser aburrido, porque hay una cantidad de documentos muy grande, transcripción cuando posible de manera completa, integral, pero para demostrar precisamente lo que Pablo mencionó, la división, que explica la dimensión de la tragedia y la duración del conflicto. Desde antes de que empezara el conflicto, tanto en el campo revolucionario como en el campo católico, hubo gente para decir: cuidado, 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 va a haber choque de trenes. Pero la división adentro de los católicos entre moderados, entre oportunistas, entre radicales, entre apasionados y
racionales, que muchas veces tienen la mala fama precisamente de ser fríos, cuando en realidad no lo son, sino que intentan evitar lo peor. Pero lo que pasa es que en Roma pasaba lo mismo. Y para asombro mío les puedo decir que esa división pasaba en medio del Papa. Pero un Papa que fue capaz de cambiar de opinión. Un Papa que al principio de la crisis, en el verano de 26, hay que decir que en ese momento, como lo mencionó Pablo, tenía mucho ruido en la cabeza, tenía lo que podemos llamar la rebelión de los católicos franceses, de ese movimiento político que se llamaba la Action Française, nombre completo, Liga de la Acción Francesa. Y acuérdense que en México la gran organización de defensa de los católicos se llama la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Quizá por eso el Papa no tuvo tiempo de estudiar a fondo el expediente mexicano. Su cardenal ministro, el secretario de Estado, Monseñor Gaspari, él sí tenía la cabeza fría y decía: desde la independencia de México hemos tenido varias crisis con México. Y siempre con un poco de paciencia, esperando que tal o cual presidente terminara, encontramos una solución. Entonces no hay que precipitarse. El presidente Calles va a terminar en diciembre de 1928. Entonces, con el siguiente seguramente habrá manera de arreglarse. Cuando una minoría de radicales mexicanos, y no doy nombre ni los menciono, para ser, bueno, por un lado para ser caritativo, por otro lado para picarles la curiosidad para que lean el libro, pero una minoría de eclesiásticos se brincó todo el camino institucional de la Iglesia mexicana. Se brincó el representante de la Iglesia de México, que no era nuncio porque no había relaciones diplomáticas, pero que era un delegado apostólico, su representante, porque el delegado, como bien lo dice el corrido, había sido expulsado, que recomendaba la prudencia. Se brincaron la Secretaría de Estado cuando normalmente tenían que haber pasado por la Secretaría de Estado. Llegaron directamente al Papa, por conducto de un cardenal de la Curia, que había sido delegado apostólico de México en tiempo de Madero y en tiempo de Huerta, y que tuvo una muy mala influencia sobre el Papa, porque le dijo al Papa: la Revolución Mexicana es como la Revolución Francesa de 1792, es como la de Fouché, que mandó poner a la entrada de todos los panteones de Francia: la muerte es un sueño eterno. La Revolución Mexicana es la Revolución Francesa, que secuestra al Papa, lo lleva a Francia y tira su cuerpo a la fosa común en la ciudad de Valencia, que no es la Valencia de España. La Revolución Mexicana es una revolución bolchevique. Hay un cisma que organizó el gobierno mexicano. Para esa fecha el cisma ya había fracasado. La Iglesia Católica Apostólica Mexicana tenía, cuando mucho, 20 sacerdotes. Había sido una idea genial, entre comillas, del gran líder sindical y ministro de Calles, Morones. Como en ese momento Lenin y Stalin habían creado una iglesia llamada la Iglesia Viva o la Iglesia Renovada, que desató la lucha de clases en el seno de la Iglesia Ortodoxa, lanzando sacerdotes contra obispos, dando a esa minoría de sacerdotes todos los templos de la Unión Soviética, y el pueblo soviético contestó dejando esos templos vacíos, yéndose con sus obispos y con los otros sacerdotes. Pero el cardenal Bogiani le dijo al Papa: es lo que va a pasar en México.
Entonces, cuando esa minoría propuso la suspensión del culto público, le dijo al Papa, casi por unanimidad, el episcopado mexicano está a favor de la suspensión del culto. Y yo lo creía cuando yo escribí La Cristiada, a partir de los documentos de la Liga, de don Miguel Palomar y Vizcarra, que por cierto tuve la suerte de conocer y de entrevistar. Me creí esa versión de que la mayoría de los obispos, si no la unanimidad, estaba a favor y que había sido una iniciativa de la Iglesia mexicana. Sí, fue una iniciativa de una minoría de la Iglesia mexicana, pero una minoría que logró convencer al Papa. Y cuando llega de Roma, el famoso telegrama, ambiguo, por cierto, hábilmente ambiguo, pues la mayoría de los obispos se inclinan, el Papa está a favor y pide que sea, si no la mayoría absoluta, la unanimidad, y que hay que mantener la unidad del episcopado. Y entonces la minoría le dice a los que estaban en contra de la suspensión del culto, les dice, el Papa pide la unanimidad. Les puedo decir que un gran obispo, arzobispo, que sigo admirando hasta la fecha, me estoy saliendo de la fría objetividad del historiador, que no existe, Francisco Orozco, el Grande, que aquí, él estaba en contra de la suspensión del culto. Él que después fue el defensor de los cristeros hasta el final de su vida, y que defendió la legitimidad de la lucha armada, pero él estaba en contra de la suspensión del culto, diciendo, no hay que jugar con la fe del pueblo mexicano. Mi gente se va a ir al monte si suspendimos el culto. Él estaba dispuesto a quitar los crucifijos de todas las escuelas católicas, de los colegios, para poder mantener la educación y las iglesias católicas abiertas. Entonces, como ven ustedes, es uno de los pocos archivos que no conozco. No sé si el padre nos podrá decir si ya se puede consultar el archivo, en qué estado está el archivo y si es un archivo importante. Felizmente tenemos muchos documentos firmados por Francisco Orozco, porque él a lo largo del conflicto religioso estuvo dialogando, a veces de manera impetuosa, incluso peleándose, con sus compañeros obispos, tanto en exilio como en la clandestinidad en México. Él estaba en la clandestinidad aquí, cerca, protegido por campesinos gobiernistas, de los pocos que ya habían recibido la tierra, que no se llamaban ejidatarios en aquel entonces, sino agraristas. Ahí estuvo en las barrancas de San Cristóbal y todo, administrando su diócesis en clandestinidad durante 3 años, incluso dando entrevista a periodistas del New York Times. Nunca hubo un Judas para denunciarlo. Bueno, en los archivos del arzobispado y de Roma, ahí hay muchos documentos de Francisco Orozco el Grande. Ya he hablado demasiado de los arreglos, no he podido hablar. Los arreglos fueron una apuesta. Por cierto, y nada más para picar su curiosidad, sí es cierto que el embajador Dwight Morrow hizo todo lo que pudo con el apoyo del clero norteamericano y de su gobierno para lograr la paz religiosa en México. Al final, él no es responsable de los arreglos, porque en el último año, en el último round de negociaciones con el gobierno mexicano, fue un jesuita norteamericano, un diplomático chileno muy importante, que digamos alejaron una solución norteamericana del conflicto. Terminó siendo una solución multinacional, donde la embajada de Chile, y eso yo no lo había notado cuando escribí mi libro, la embajada de Chile fue la que tuvo un papel decisivo. Y en ese momento el Papa sí cambió de parecer
y al Papa le urgían los arreglos. Otra vez la historia internacional. Ya se había disipado, ya se había derrumbado el peligro de la iglesia viva manejada por los bolcheviques. Y el Papa acababa de firmar, no el Papa, sino el cardenal Gaspari, los famosos Patti Lateranensi, los famosos acuerdos de Letrán, que ponían fin a 50 años de conflicto entre el Estado italiano y la Santa Sede. Si la Santa Sede era capaz de firmar un modus vivendi con el Estado fascista, ¿por qué no hacerlo con el Estado mexicano? Y al mismo tiempo estaba firmando, y eso sí se llamaba modus vivendi, un arreglo con el gobierno checo, que era un gobierno anticlerical. Pero se firmó en ese momento, en esos primeros 6 meses de 1929, 3 arreglos, 3 apuestas. La de Checoslovaquia se ganó, la de Mussolini se perdió, y pronto entró el fascismo italiano en duro conflicto con Pío XI. Y la apuesta mexicana, que fue una apuesta, se perdió un año después. En 1930 se aplican los arreglos, es decir, la ley persecutora no se aplica. En 1931 los duros ganan la batalla y se deja de respetar los arreglos, y es cuando se pueden indignar legítimamente los antiguos combatientes, los cristeros que asesinan en violación de la amnistía, y los dirigentes de la Liga, que seguirán siendo hasta el final, incluso hasta su muerte en los años 60, 70, entrevisté a varios de ellos, empezando por Don Miguel, que tuvieron que inventar que los obispos Pascual Díaz y Ruiz y Flores, especialmente Pascual Díaz, que abominaban, habían engañado al Papa. Termino diciéndoles, Don Miguel, Palomar y Vizcarra, explicándome, pero casi como actor de teatro, un amigo nuestro estaba en Roma, esperando su turno, detrás de esa puerta, dentro estaba el Papa, y oyó el Papa regañar a Pascual Díaz y golpeando la mesa, ustedes me engañaron, y que casi se desmayó Pascual Díaz y salió llorando. Es una leyenda hermosa, si quieren ustedes, para no tener que indignarse contra el Papa y para no tener que irse como los últimos sobrevivientes de la Liga se fueron con la iglesia cismática de Monseñor Lefebvre. O sea, ajustando cuentas con la Santa Sede. Contra Pío XI no se atrevieron, contra Pío XII menos, pero después del concilio sí se fueron. Como pueden ver, la historia, incluso la que escriben los historiadores, incluso cuando somos muy aburridos, la historia no es aburrida. La historia es una tragedia, a veces las cosas terminan bien. Entre 1936 y 1938, entre hombres de buenas voluntades, entre los cuales hay que incluir al presidente Roosevelt y al presidente Lázaro Cárdenas y el Papa Pío XI y Pascual Díaz, que realmente sí merece el calificado que le puso su abogado defensor, Eduardo Correa, el arzobispo mártir, porque el odio, las calumnias de las cuales fue víctima en vida, le siguieron hasta después de su muerte y durante muchos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jan Meyer, de igual manera al doctor Tomás de Ijar y al doctor Pablo Mijangos, y a todos ustedes, pero particularmente a ellos que nos, como decía el doctor Meyer,
nos han llenado de curiosidad para leer esta obra que ahora se presenta, y que bueno, la pueden adquirir aquí afuera, ¿sí? La tenemos ahí, y pues los invitamos a todos ustedes a que la adquieran, porque creo que después de esta excelente presentación han quedado muchas entradas para su lectura. Muchísimas gracias a todos ustedes, aquí a los que nos acompañan en la mesa. Doctor Juan Manuel Durán, muchas gracias. Se le dice feo, ¿no? Sí, también.